Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy me veis en un rincón diferente porque nos encontramos en mi habitación, concretamente este es mi armario y es que vamos a estar cambiando el armario para esta temporada de otoño-invierno 2020. Lo cierto es que aquí en Canarias pues no hay mucho cambio de temperatura. Sí es verdad que se pone algo más fresquito, entonces sí es verdad que ciertas prendas se van a quedar aquí porque las aprovecho para invierno, aunque parezcan que sean de verano, pues se pueden llevar perfectamente en nuestro clima subtropical. En este vídeo te voy a enseñar cómo organizo mi armario y también algunos trucos en cuanto a sostenibilidad, ya sea para prolongar la vida de nuestras prendas, así como alternativas más sostenibles. Y por ello, luego, después de organizar este armario, vamos a ir a buscar ciertas prendas de marcas sostenibles que he ido descubriendo a lo largo de este tiempo, ya que es algo que es muy reciente, ya que bueno, pues esto lo he adquirido a lo largo de estos últimos años y no es algo muy reciente, por eso veréis prendas que son de marcas pues comerciales, como puede ser de Zara, Massimo Dutti y demás. Así que vamos ya con la organización del armario. Bueno, lo primero que hago siempre es quitar toda la ropa, limpiarlo y luego únicamente dejar la ropa que me vaya a servir para invierno. El resto la guardo en bolsas herméticas selladas al vacío gracias a la aspiradora para que se mantengan mucho mejor. No les entre polvo, no les entre polillas y ese tipo de cosas, y además ocupan mucho menos espacio. Esto no los tengo aquí, los tengo en otro armario. Es verdad que no todas las prendas las tengo aquí porque muchas veces están para lavar, entonces bueno, pues únicamente os voy dando unas ideas de con qué me quedo y qué no, para si queréis reutilizar prendas del verano o de mediados de temporada en otoño-invierno. Por ejemplo, comenzamos con esta camisa, es un top básico y sinceramente, aunque sea de manga corta, los suelo usar debajo de suéteres y este tipo de prendas, entonces esta se queda. Obviamente todo este tipo de blazer también, porque para cualquier evento formal o business casual look, pues también vale. Incluso en tu caso, si vives en un clima aún más frío, te lo puedes poner debajo de un abrigo. Aquí en Canarias, obviamente, sí te puedes poner, por lo menos en otoño, una cazadora de denim, así que esta también me la quedo. No obstante, cuando ya empieza diciembre o enero, es un poco más difícil que la use, pero hay días que están bastante bien de temperatura y es posible usarla. Igualmente la chaqueta de cuero, ya que le suelo poner un suéter debajo para ir más calentito. En cuanto a vestidos, sí que suelo quitar alguno como este, que es muy de verano, ¿vale? Pero lo dicho, aquí puedes ir a un evento con una chaqueta y vas bastante abrigado. Entonces, estos vestidos, que son de entretiempo, incluso me los he llegado a poner eso en verano o cuando hace calor, a pesar de ser antelina, también va muy bien en otras temporadas como otoño e invierno. Obviamente ya sabéis que las prendas básicas siempre van a estar en nuestro armario. También en cuanto a complementos hay cosas que me quedo, como por ejemplo este tipo de pañuelos, pero hay cosas que se van, como por ejemplo esta diadema, que bueno, pues es muy tropical para llevarla en invierno. Otra cosa que también suelo quitar son los zapatos, como por ejemplo estos que son muy de verano. Unas sandalias pues en invierno poco te las va a poner si está lloviendo. Bueno, pues ya está limpio el armario. Lo que he hecho ha sido aspirar incluso los cajones y pasarle un paño con agua, vinagre y también árbol del té, aceite esencial del árbol del té, porque este aceite repele un poco esos bichitos indeseados como son las polillas. Otro remedio natural, ya que el aceite del árbol del té puede ser un poquito fuerte de olor, aunque se va yendo, es poner bolas de
de cedro, de madera de cedro, que esta también se supone que espanta las polillas y así pues conservaremos mejor nuestra ropa. Una vez ya tengo todo limpio, paso a organizar las cosas. Para dividir mejor las cosas, utilizo estas cajitas que puedes encontrar en Amazon o en Ikea y me viene muy bien. En esta, por ejemplo, pongo los pañuelos, alguna bufanda, fular y demás. Entonces, si queréis tenerlo todo mucho más organizado, os recomiendo este tipo de cajas. En las gavetas ya he puesto lo que viene siendo, bueno, en la parte de arriba tengo todo lo que es mi maquillaje y cuidado facial y demás. Si queréis saber lo que tengo, pues podéis ir al vídeo de mi rutina de cuidado facial, que ahí lo tenéis, gran parte de los productos que uso. Luego, obviamente, mi ropa interior, bikinis y demás. Y ya las últimas dos tengo más ropa que ahora también las pondré, pero bueno, ya está todo limpio y podemos empezar a ponerlo. Ahí en la parte de arriba tengo pues el calzado que no estoy usando en este momento porque el que uso lo pongo en otro lugar, no en mi habitación. Entonces ya lo que voy a hacer es un poco ir organizando y poniendo las cosas que sí me pongo y las que no, pues ir metiéndolas en cajas o como se decían bolsas. Incluso, por ejemplo, una Pamela de playa y la pongo en estas bolsitas que son donde vienen los bolsos para poderla conservar mejor y que no se, ya que es de rafia, pues que no se ponga fea, que se le salgan esos pelitos y demás. Y bueno, como os decía, vamos a ir poniendo. En este caso, los pañuelos tenéis, si no disponéis de mucho espacio, una percha con circulitos, con aros, en donde podéis irlos metiendo. No obstante, para mi gusto se quedan un poco arrugados, entonces yo prefiero doblarlos y meterlos en una de estas cajitas que os acabo de enseñar. Un vestido de fiesta, o bueno, el típico vestido negro también nos vale, pero yo tengo dos porque esta vez bueno, se queda un poco soso, aunque lo podemos poner con complementos, como por ejemplo, tengo aquí los cintos. Como comentaba de los pañuelos y demás, pues para cintos también vienen. Lo que pasa que tenéis que tener cuidado porque se pueden arañar un poco. Pero bueno, tenéis también un vídeo en el que os doy algunas ideas de cómo combinar los vestidos para fiesta y que se vean totalmente diferentes. Este vestido, por su color, bueno, pues podría ser más bien de primavera y verano, pero para ciertas ocasiones como bautizos y demás va bastante bien, así que también lo conservo. La forma en que organizo normalmente la ropa es por categoría, es decir, blusas y camisas, pantalones, faldas, vestidos y abrigos, pero también voy poniéndolas por colores, porque me gusta tenerlo en cada categoría de claro o oscuro. Blusas básicas, esta por ejemplo es algo festiva, con la espalda abierta por detrás, también se conservan, porque queda bastante bien con, por ejemplo, este tipo de faldas para ir algo más arreglada o incluso con un pantalón vaquero, pues si queremos darle algo más de estilo a nuestro look. Camisas blancas, obviamente, que no falten. Una cosa importante para que os duren más las prendas y no tener que estar renovándolas tanto es ver el tipo de tejido de la prenda, incluso la etiqueta, porque muchas veces se especifica y si no, bueno, podéis investigar en internet, pero ver el tipo de tejido de esta prenda y ver si se puede colgar o no. Hay ciertos aspectos sobre el cuidado de las prendas, por ejemplo, es algo que usamos mucho en otoño y en invierno, son los suéteres de punto, ¿de acuerdo? Esto nunca se cuelga. ¿Por qué? Porque el punto pesa bastante. Creo que ya comenté en un vídeo que este tipo de tejido, incluso cuando lo vamos a tender, porque está húmedo, que sobre todo cuando más pesa, no hay que dejarlo colgado, sino que lo tenemos que poner o intentar poner, porque a veces no es posible, de forma horizontal para que no se alargue. Pues lo mismo, aunque estando seco sea un poco más ligero,
tenemos que evitar colgarlo, porque al principio no, pero con el paso de los años se nos va a ir deformando, ¿vale? Entonces, bueno, para que la prenda nos dure más, acordaos de que todo lo que sea punto y lana y demás, pues en una gaveta, aquí decimos gaveta en Canarias, pero bueno, en un cajón, ¿vale? O en una cajonera. También otra cosa es que muchas veces tenemos prendas y desde que se vean mal las quitamos. Bueno, en este caso, por ejemplo, es un suéter que lo tengo desde bastante tiempo y le han salido unas bolitas del uso. Ahora mismo, y es una cosa que me tengo que comprar, no tengo, antes sí tenía una máquina de estas que sirven para quitar las pelusas. O bueno, las bolitas, no es el típico rodillo que te limpia la prenda de pelos y pelusas, sino es la que te quita las bolitas. No obstante, he leído que esa máquina puede ser un poco agresiva, y hay otro que es como una especie de raspador que es mucho más delicado, incluso si tienes prendas de cachemir. Así que voy a ver si encuentro alguno, os lo dejaré en la cajita de información en el caso. Y eso nos ayuda a que se vea en buen estado y no tener que quitarlo, para que nos sea más fácil a la hora de elegir nuestras prendas en el día a día para poder vestirnos. Pues cuanto más limpio esté el armario y más visuales sea, más bonito, atractivo, menos nos va a costar. Entonces, para limpiarlo debemos hacer varias cosas. La primera, ya sabéis, quitar esas prendas que no utilicemos. Por ejemplo, pues una prenda está muy rota, ya no nos sirve, pues la tiraremos a la basura, no queda otra. Si la prenda está aceptable, pues veremos si podemos venderla o donarla. Yo normalmente, pues todo lo que no me sirve o lo que no me gusta, lo dono. Entonces, a no ser que sea algo puntual, algún vestido de fiesta que no lo había puesto una vez o algo así, que en ese caso sí lo vendo, pero de manera general siempre dono la ropa. Y la que está en mal estado, pues obviamente me deshago de ella. Por eso siempre intento comprar ropa que me guste y que sea de buena calidad para que me dure el máximo de años posible. En este caso, como os iba diciendo, bueno, pues es una prenda que me gusta, pero no sé por qué, aunque puede ser mucho tiempo, en otoño como que no me la pongo. Entonces, otro aspecto es si tenemos prendas que no nos ponemos, pues en ese caso, por mucho que nos guste, no sirve de nada tener la prenda en el armario si es que todavía en ese año no te la has puesto o te la has puesto una vez. Entonces, si quieres hacer la prueba, déjala un tiempo, y si ves que en ese tiempo que has establecido no te la has puesto, pues retírala. A mí esto me pasa con esta prenda, que me la pongo en primavera, me la pongo en verano, podría ponérmela en otoño, pero es que es la única estación en la que no me veo con esta prenda. Entonces la guardo porque está estorbando mi armario. Por regla general, las chaquetas de piel o de polipiel no deberían estar colgadas, porque también se pueden alargar. Yo la tengo colgada, pero me aseguro de que la percha siempre sea ancha y que tenga buena forma para que no se deformen lo que vienen siendo los hombros y este tipo de cosas. Y además os aconsejo, tanto si es de piel vegana como piel normal, que la hidratéis. También os recomiendo que todas las prendas que tengan algún defecto y que tengamos que arreglar, las pongamos en una bolsa aparte para acordarnos, o a la entrada de nuestra casa, para acordarnos que tenemos que llevarlas a arreglar. Me pasa, por ejemplo, con algunas joyas que, bueno, pues las tengo que llevar a arreglar y sinceramente las tengo en un lado y siempre me olvido, así que estos se van para la entrada. Bueno, pues ya he traído esta y algunas más bolsas con ropa de invierno y de otoño, obviamente. Algo más calentito, y esto es lo que os comentaba de tener la ropa así bien guardada. Y esta hay un dilema, y es que, bueno, viene para colgarla, pero es de punto,
de lana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La colgamos o no la colgamos? Bueno, la verdad es que se arruga muy fácilmente y no me gusta estar planchando este tejido porque creo que además dice que no se puede estar planchando. Sí, planchar sin vapor. Bueno, entonces yo lo que hago es plancharla delicadamente y en este caso sí colgarla, pero para ello utilizo este tipo de percha. Bueno, bien podemos hacerlo de dos maneras, o bien tener este tipo de perchas, siempre acordados que estén almohadilladas para que no se os quede marca, y si no lo que podéis hacer es darle la vuelta y colgarla al revés, o bien simplemente en una percha normal la ponéis tal que así. Bueno, y en cuanto a los abrigos, bueno, pues como son bastante grandes para meterlos en estas bolsas, digamos, herméticas, y tengo un armario específico para ello, lo que hago es guardarlos así, con este tipo de bolsas que se pueden adquirir en los supermercados y que las reutilizo, por cierto. Plásticos de un solo uso, nunca, ¿vale? Y así lo mismo, los mando a limpiar, los dejo aquí y ya pues están preparados para meterlos directamente en el armario. Obviamente un buen abrigo también forma parte de un armario de otoño-invierno, ¿vale? Es muy básico. Elegirlo a lo mejor de un tono neutro y solo tener ese, pero tener siempre un abrigo. Incluso puedes tener uno más formal e informal, pero os aconsejo, si tenéis que decantaros por uno, elegir el formal, porque bueno, cuando vestimos más informal no nos importa combinar, mientras que si vamos formal pues quedaría un poco raro ir con una parca. Yo por ejemplo tengo, no aquí, pero en el otro lado, un trench, ¿vale? Que también, o una gabardina, como queráis llamarlo, porque también forma parte de mis básicos, sobre todo en otoño, con un suéter calentito va muy bien. En cuanto al calzado, sobre todo porque ahora es época de botas, yo los preservo tal cual en la caja. Os lo enseño, ¿vale? Estos son los betines y les dejo tal cual como cuando, bueno, como cuando los compras, pues no le quito nada, dejo la bolsita y todo lo que viene siendo pues este tipo de cartones que le ponen para que no se deforme en esta y en las altas, y siempre las dejo en su caja, no las dejo sueltas porque se terminan deformando y entonces pues quedan un poco feas. Bueno, y aunque lo veáis así bastante lleno ya, aunque bueno, tengo que rodarlo, sí es verdad que todavía me queda ropa que poner, y como no quiero que solo sigáis viendo cómo poner ropa, pues os digo algunos últimos consejos y vamos directamente a confeccionar ese fondo de armario y buscar las prendas básicas o necesarias este otoño-invierno para tener un buen armario y ya preparadito para esta temporada que viene. Siempre que podáis, tener armarios con puertas, ¿vale? Porque aunque sean muy bonitos los armarios, sobre todo si tenéis una ropa muy armónica cromáticamente, bueno, pues cogen mucho polvo. Ya de por sí estoy sacando las cosas y eso que acabo de limpiar y hay polvo. Entonces os aconsejo siempre, para que no se os ensucien las prendas, que el armario pues obviamente tenga puertas. Acordaos siempre de limpiar el armario siempre que cambiéis de temporada. Cambiar el armario siempre de temporada, y aunque podamos reutilizar prendas de verano, de primavera para otoño e invierno, os recomiendo siempre pues quitar aquellas que sepáis que no, por mucho que os gusten o por mucho que penséis, si a la hora de ponerosla no la ponéis, pues no la incluyáis. Como por ejemplo os había dicho con esto, que yo pensaba que sí, que bueno, en otoño sí, porque esto es entre tiempo, pero no, o sea, nunca me lo he terminado poniendo, pues este año sí que no la voy a incluir, para poder despejaros el armario y ser conscientes de lo que tenéis. Si os cuesta mucho,
porque tenéis un armario muy grande, porque tenéis poca ropa, pues os recomiendo bajaros ciertas aplicaciones que hacen pues looks. Entonces vosotros ya podéis crear vuestros looks, es más rápido a la hora de si vais al instituto, a la universidad o vais a trabajar, tener ya los looks creados y no tener que estar perdiendo tiempo, y además sabéis, porque muchas ya lo incluyen, las prendas que tenéis disponibles y las que no. Si no sabéis exactamente lo que tenéis metido aquí dentro, os recomiendo hacer limpieza, orden y descargaros una aplicación de estas que seguro que os va a ayudar. Y además os va a facilitar poner prendas que a lo mejor no le dabas tanto uso. Y obviamente evitar comprar nuevas sin sentido. Preservad bien las prendas. Como ya os decía, ya os he dado unos trucos. Si queréis más me lo podéis dejar en los comentarios. Pero preservad bien las prendas para que os duren muchos años. Y ahora, sí que sí, vámonos de compras online. Bueno, pues vamos con ello. Lo primero que quiero deciros es que no voy a comprar nada, primero por protección de mis datos, y lo segundo es porque, bueno, se acerca mi cumpleaños, se acercan fechas como el Black Friday y demás, y muchas veces pues simplemente hago una lista de deseos para poder comprar en ese momento, y así no comprar impulsivamente y poder comprar piezas de mayor calidad que suelen ser menos asequibles, y pues tener unas prendas duraderas, sostenibles y demás. Lo primero es unos vaqueros, eso es básico en un armario. Deciros que últimamente he bajado su uso. La verdad que durante esta cuarentena me los ponía demasiado, y dado que lavaba la ropa con agua muy caliente se me han destrozado. Yo anteriormente tenía unos de la marca Levi's, pero he mirado una opción más sostenible, y en este caso estamos en Capitaine Denim, que bueno, son jeans pues fabricados de manera más natural y más consciente. Entonces, a la hora de escoger unos jeans o unos vaqueros, como queráis llamarlos, debemos tener en cuenta el tipo de silueta. Si queréis más información sobre esto, os puedo hacer un vídeo aparte para buscar el vaquero perfecto. Yo ya sé cuáles me quedan bien y siempre tiendo a coger los pitillos o skinny. Y si queremos un vaquero básico, que es que, como ya os he dicho, no me estoy poniendo mucho vaquero, simplemente los cojo de un color neutro, un azul neutro, como puede ser este, pero siempre que no tenga rotos y demás, porque para mí resulta mucho más versátil. La verdad que el modelo Denver de esta marca está muy bien. No os puedo dar una review completa porque, bueno, no las he probado aún. Y 98% algodón, con lo cual muy bien, y además creo que lo que viene siendo los colores son naturales, así que es un vaquero perfecto. En cuestión de punto, este tipo de cosas, pues siempre me ha gustado Cézanne. La verdad que en cuestión de moda española no he encontrado ninguna, digamos, asequible. Si sabéis de alguna tienda que venda ropa o prenda de puntos que sea asequible, podéis ponerla en los comentarios, pero Cézanne tiene buenos precios. Lo que pasa que es verdad que sus vaqueros son sostenibles, pero el resto de prendas no lo son. Entonces pues aquí vamos a ver el tipo de material para saber pues más o menos su composición, y aunque no sea ecológico, bueno, al menos Cézanne no es una tienda, digamos, muy comercial, o sea, con respecto a Inditex, por ejemplo, y se fabrica en Francia, con lo cual no está fabricado en España, pero es de proximidad, no es algo, es un país vecino. Por ejemplo, este Gaspar, es verdad que esto es más informal, pero bueno, creo que es básico también tener algo de punto en nuestro armario de invierno. Algunos aspectos a tener en cuenta son que, bueno, que está hecho en la Unión Europea, ¿vale? Que además tiene el packaging reciclado y demás, entonces son puntos a favor. Y aquí nos vamos a la composición. Vale, mohair es un tipo de lana, luego tiene alpaca y luego tiene un 26 de poliamida. Vale, nos dice que está hecho en Italia. Entonces, ¿es sostenible? ¿No es sostenible? Bueno, si eres vegano, obviamente esta no va a ser tu opción porque es pelo de animal. Pero sí es verdad que la cantidad de poliamida es bastante baja.
No digamos que es una prenda totalmente sostenible, porque las hay mejores, pero si a la hora de comprar pues tampoco es una mala opción. Vale, luego hay otra tienda, esta es un poco más lejana porque es de Estados Unidos ya, pero que sí es sostenible y hacen prendas de punto sostenible. Concretamente tienen un suéter, un jersey a $75, que es de cachemir. Es verdad que perderíamos ese valor de proximidad, dado que se realizan en Estados Unidos y procede de allí, pero la verdad que es un suéter súper básico. No lo he probado, no sé su calidad en sí, pero tiene gran variedad de colores, súper básico, y por la foto se ve que es de buena calidad. 100% cashmere, sostenible. Bueno, el cashmere, como ya sabéis, es una especie de lana que proviene de Mongolia. Entonces, bueno, pues ahí el factor proximidad no es muy bueno, pero en caso de que queráis una prenda a lo mejor que os dure mucho, que sea calentita, pero que no sean este tipo de suéter pesados, es una buena opción, siempre y cuando no seáis veganos. Mira, justamente este es el cepillito del que os hablaba anteriormente, que es para quitar las pelusas. Otra marca europea es de Nordic Lips, y esta en concreto vende prendas básicas. Como ya veis, también tiene algo de punto, es sostenible obviamente. Personalmente no es mi estilo, la verdad que tiene cosas muy bonitas. Y creo que aquí tiene una colección básica, bueno, de aquí vemos que todavía tiene de verano, pero bueno, siempre tiene una colección básica que está bastante bien. El precio es un poco más elevado de lo normal, pero bueno, es otra opción para que tengáis como si queréis ir mirando y probando. Otro gran descubrimiento que ha sido reciente es Hupit. Esta tienda es española y hace moda sostenible, y la verdad que tiene unas prendas maravillosas. Esto lo estoy grabando todavía a mediados de octubre, pero creo que a finales de este mes ya lanzan su colección de otoño-invierno, porque ahora, como veis, no tienen ninguna prenda, pero son prendas muy bonitas, tanto casuales como más formales, y con unos tejidos y unas telas increíbles. Bueno, es complicado que se aprecie aquí, pero para mí tiene una calidad increíble. ¿Ves? Algodón ecológico, certificado GOTS, perfecto. O sea, la verdad que estoy ansiosa porque salga la nueva colección y ver si puedo encontrar algo. Otra de las marcas que me gusta, que también es española y sostenible, es Sidikai, no sé si se pronuncia así. Tiene cierto aire asiático. Es verdad que el resto de su colección no es que me encante, pero eso ya depende de vuestro estilo. Pero es verdad que sacaron una colección de pañuelos que así para entretiempo, ya en otoño, me gustan bastante. Además, como veis, tienen una seda libre de cruelty free, ¿no? Libre de crueldad animal, sin tintes tóxicos, con packaging reciclable, biodegradable. Es verdad que está fabricado en India, pero es de comercio justo. Luego, otra marca, y esta ya es canaria, es Mia Sustainable Collection. Otra de las marcas, y ya esta es canaria, es Mia Sustainable Collection, que bueno, usa materiales biodegradables, algodón ecológico. Sus productos estrellas son las prendas de punto y las camisetas. Es verdad que en prendas de punto todavía no han puesto de otoño-invierno, y las camisetas pues son básicas, así que son un más en vuestro armario también. Como os decía, aunque sean de manga corta, nos las podemos poner debajo de un suéter y demás, y pueden luego servirnos para la temporada de primavera-verano, y así pues tener siempre camisas básicas de buena calidad, de buenos materiales. Sabéis que el algodón siempre causa menos irritación que las poliamidas y este otro tipo de materiales hechos de plástico en nuestra piel. Así que bueno, siempre es bueno tener algunas camisas blancas en nuestro armario. Y marcas como la de Mía podéis encontrarlas también en el Directorio Sostenible de Canarias.
pues hay un montón de empresas participantes y también hay de moda. Y aquí podéis encontrar moda sostenible hecha en Canarias. También podéis encontrar marcas españolas como Sunat, que también tiene piezas básicas. Otra marca también muy buena. Otro dato importante es que también hace vestidos de novia. Pero bueno, podéis encontrar prendas de punto, cualquier cosa. Es muy diversa y la verdad que también tiene mucha calidad. Hecha aquí en España, lo mismo, no es que tenga un precio bajo, pero es el precio a pagar si queremos buscar algo que esté hecho en España. Porque cuando compramos estamos acostumbrados a que las cosas nos salgan baratas, y es que la mano de obra no es española, sino proviene de otros países en los que la mano de obra es mucho más barata, entonces se nos disminuye el precio. Pero cuando compramos en España, y sobre todo sostenible, no esperemos encontrar un jersey a 20 euros o a 40 euros porque, vamos, el trabajador entonces estaría explotado, ¿vale? Entonces, bueno, una marca que defiende mucho eso, que es la moda ética, es la de Arantxa Cañadas, Tulle Rouge, que bueno, todavía no es sostenible. Creo que hace poco mencionó que iban a ver si cabía la posibilidad de que sus prendas sean más sostenibles. Es verdad que promueve una moda ética y hecha en España, con lo cual está muy bien. Y ella pues hace algunos diseños más trendy, ¿no? Y además pues también que bajo el lema de creer en ti y empoderar un poco a la mujer. Bueno, siento no poder enseñaros prendas todavía de muy invierno, muy otoño, porque bueno, es moda slow, va un poco más despacio que la moda convencional, ¿no? Entonces, pues están ahora introduciendo sus nuevas colecciones, así que no podemos encontrar de todo. Una marca que digamos que es un poco más comercial, obviamente no es española, es de Estados Unidos, pero que apuesta por la sostenibilidad, es Reformation. Tiene un montón de prendas básicas con las camisas. También es un poco algo más juvenil, algo más en tendencia sus prendas, pero lo dicho, las camisas básicas, los vestidos y todo eso, pues están bastante bien de precio y además que son sostenibles. Ya depende de vuestros criterios si compráis en Estados Unidos o no. En cuanto a prendas más formales, sostenibles, de buena calidad, os recomiendo COS. Y bueno, no es que sea algo económico, pero si queréis apostar por moda de calidad y sostenible, pues está bastante bien. Tiene diseños un poco más actuales y algo más atemporales, pero tiene gran variedad. Otra marca que es española también, sostenible y que tiene diseños atemporales, al igual que COS, es Alolola. Y como veis, pues si tenéis un trabajo un tanto más de ejecutivo, más formal, son prendas que os irán bastante bien. Otra cosa que no puede faltar en nuestro armario, o bueno, en nuestra habitación para esta temporada, son los pijamas calentitos. Desgraciadamente Namur Collection no tiene todavía su colección de otoño-invierno, pero bueno, la verdad que tiene unos diseños preciosos. A veces tiene incluso algunos camisones que parecen vestidos y que los llevarías incluso para salir por la calle. Pero bueno, como os decía, no tiene todavía la colección de otoño e invierno. Tiene rebajas en cuanto a la colección de primavera-verano. Es verdad que yo no soy muy fan de los camisones, pero sí me encantan sus kimonos. Igualmente, como ya os he dicho, en este tipo de fechas que se acerca el Black Friday, Navidad y demás, siempre intento buscar prendas básicas, como ya os he dicho, abrigos, suéter, pantalones vaqueros y demás. Pero algo que también es básico y que siempre se nos olvida comprar, ropa interior. Bueno, pues Baesh, además de hacer ropa de baño, que en el Directorio Sostenible de Canarias tenéis un montón de moda canaria que hace trajes de baño, también tenéis lencería. Como veis, tenéis básica,
algo más sensual, un poco de todo. La verdad que está muy bien y además son de algodón, porque algo que siempre busco en la ropa interior es que para que no irrite sea de algodón, ya que muchas marcas sostenibles lo que hacen es de poliamidas recicladas y demás. Y eso la verdad que para la ropa interior no me gusta, prefiero que sea de algodón orgánico o de algo así o de alguno de algodón sostenible antes de poliamida, y esta es una de las marcas que lo ofrece. También podéis encontrarla en Cotton Colors. No os preocupéis por los nombres porque os los dejaré en la cajita de descripción. Bueno, ¿y qué pasa con las prendas que necesito pero que no las puedo encontrar en tiendas sostenibles o porque las que hay no son mi estilo? Bueno, pues en este caso sí voy a las tiendas pues más comerciales, más high street, como Mango e Inditex. Aunque de Inditex he de decir que solo compro en Zara y en Massimo Dutti, porque su calidad es notablemente superior a Bershka y Stradivarius y demás. He de decir que esto ya no es ético porque, como os decía, pues fabrican en otros lugares con mano de obra que cobra pues por debajo lo que debería estar cobrando, entre otras cosas. Entonces pues intento bajar el consumo. Ya de por sí, si planificamos bien nuestra compra y bajamos el consumo y no compramos alocadamente prendas que nos las ponemos una vez y luego las quitamos, ya estamos haciendo bastante. Entonces, como veréis, este tipo de tiendas están, al igual que ASOS, Net-a-Porter y todas estas páginas, incluyen una sección con prendas sostenibles. Sé que cuando compro este tipo de prendas, pues aunque no sean sostenibles, aunque no esté comprando una marca que sea ética, bueno, sé que va a ser una prenda y que le voy a dar bastante uso. Entonces me cercioro de que tenga un buen material y que me vaya bastante bien. Por ejemplo, este es un pantalón de vestir que, según esto, está hecho de algodón. Vamos a ver exactamente los materiales. Vale, tienen un 52% de algodón solo, porque el 45% es poliéster. Entonces, bueno, no os creáis las etiquetas. Este no nos vale. Es verdad que hay ciertas prendas que no es posible hacerlas totalmente de algodón porque, bueno, pues no se podría lograr la forma deseada o la dureza necesaria. Vale, este no es mi estilo de pantalón, pero es de su sección de prendas recicladas, de materiales reciclados y eco. Y este dice que es de algodón orgánico. Entonces vamos a los materiales y efectivamente es 100% algodón, con lo cual muy bien. Y además intenta reducir el impacto ambiental de esa prenda, con lo cual sería una opción. Y en Massimo Dutti lo mismo. Lo que más me gusta son las faldas, los suéteres de punto y demás. Pero bueno, tienen esta sección como en todas las demás tiendas que pertenecen a Inditex, que es Join Life, y es pues esa colección de pues materiales reciclados y demás. Esto para mí es un más en otoño y en invierno. Son súper bonitos. Es verdad que ya he dado otras alternativas. Entonces, bueno, aquí dice alto, cuello alto, algodón, lana y seda. Entonces, efectivamente, 65% algodón orgánico. Prácticas que ayudan a proteger la biodiversidad. Lana y seda. Bueno, de la lana y la seda no dice nada, solo dice el algodón, pero es buena opción. Lo mismo, no estamos comprando en una marca que sea súper ética, ni que se fabrique en España, pero si no tenemos el dinero necesario para adquirir ciertas prendas un poco más sostenibles que estas, bueno, pues no es mala opción tampoco. Sobra decir que os abstengáis un poco de este tipo de tendencias que son de alto coste y que a lo mejor solo se van a llevar este año y no la volvéis a usar, y entonces pues es un dinero muy mal invertido. Y no solo por eso, sino que además estamos desperdiciando recursos. Este jersey también es buena opción. Os he dicho que soy una loca de los jerseys durante esta temporada. Es verdad que cuesta un poco más encontrar prendas porque la oferta se reduce drásticamente. Pero bueno, perfecto también este. O sea, son básicos
que nos pueden sacar de cualquier apuro, porque esto lo puedes combinar pues con una falda un poco más arreglada y salir con unas botas. Puedes también ponértelo con un vaquero y vas mucho más casual, unos flats, unas bailarinas, incluso con un abrigo, un trench y unas botas de caña media, pues va perfecto también. No sé, es tan versátil este tipo de prendas y le podemos sacar tanto partido incluso para primavera. Ya en verano a lo mejor no, pero en primavera es muy buena opción. Cuestión de calzado, pues en España se fabrican muy buenos y entonces solo cabría ver el material. Bueno, y aunque no sea sostenible, porque bueno, no todas las marcas son sostenibles, pero no por ello quiere decir que sean malas. Esta, por ejemplo, es de muy buena calidad, diseñador español, seguro que lo conocéis, Avellaneda, y tiene una colección de camisas increíbles, tanto para hombre como para mujer. No es sostenible, pero es verdad que utiliza materiales naturales, como por ejemplo el algodón, y son camisas que se van un poco de lo usual, también vestidos y demás, pero su fuerte son las camisas, así que no es sostenible, pero es fabricado en España y con materiales naturales. Entonces, bueno, ya esto, como os he dicho, depende de vuestros criterios. He vuelto a Cézanne porque, bueno, me había olvidado de enseñaros las blusas, que son preciosas, pero es verdad que no todos los materiales son naturales. Pero bueno, para resumir, deciros que siempre intentad comprar de proximidad, sobre todo que intentad que sea ético y que los materiales sean naturales. Evitad los materiales hechos de plástico, porque eso, digamos que cuando lo metemos en la lavadora se va deshaciendo, aunque sean micropartículas, y va directamente al agua. Entonces, para no contaminar y demás, siempre materiales naturales. Si por ejemplo eres vegano y a lo mejor no te gusta la lana ni demás, pues intenta ver si es cruelty free, o como decíamos antes, pues algún tipo de material que en el cual el animal no haya sufrido, pero también deberías evitar el plástico e irte por a lo mejor lo vegetal, más algodón, el bambú, que hay muchas prendas ya hechas de bambú, etc. Y sobre todo, como ya os decía, comprad con conciencia, asegurados de tener una blusa o una camisa blanca, eso es básico, un buen abrigo. Os recomiendo un tono neutro, si sois más de colores oscuros, pues que sea negro, por ejemplo. En caso de que el negro no te quede bien, pues un marrón o camel, y en caso de que vistas de colores más claros, pues algún tono beige o blanco. También unos vaqueros, un pantalón de vestir negro, algunas blusas bonitas también, aunque he de deciros que en mi caso prefiero tener camisas de manga larga o camisas básicas como las que enseñaba anteriormente para ponérmela debajo de suéteres, porque sí, los suéteres son una prenda obligatoria durante esta temporada. Luego también unas botas, si os gusta más de caña alta, de caña baja, la verdad que depende de vuestro gusto. No obstante, llevad siempre, cuando os la probéis, un vestido y que os quede bien con ese vestido, porque es más fácil combinarla siempre con unos pantalones que con un vestido, que no todos los tipos de botas quedan bien. Y por último, una bufanda o prendas así, algún complemento de abrigo. Esos serían los básicos que podéis encontrar seguramente ahora a finales de octubre, principios de noviembre, en muchas de estas tiendas que he enseñado sostenibles. Y si no, pues como ya he dicho, buscar las alternativas más conscientes de nuestras marcas habituales. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Au revoir!